Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo de charlas con artistas de la danza para sumergirnos en ese arte y poder tener un acercamiento a las distintas visiones y trabajos. Hoy lo tenemos a Pablo Castronovo, que es bailarín, es coreógrafo y es docente, y que vamos a charlar sobre algunas de sus últimas experiencias como intérprete durante la pandemia y antes de que nos agarrara él. Y antes de charlar con él, les pedimos por favor que se suscriban acá a nuestro canal, así colaboramos entre todos con la difusión y el sostenimiento de la cultura en este momento tan crítico, y están al tanto de todas las aventuras que emprende la revista Llegás, adaptándose a lo que sea que el mundo nos traiga. Así que vamos a escucharlo a Pablo. Hola, acá te tenemos Pablo Castronovo, que estaba presentando como bailarín, como coreógrafo, como docente. Ahora vos te explayás con qué te sentís más identificado de eso o no. Y primero te doy la bienvenida al ciclo, te agradezco también tu tiempo, tu participación, y me gustaría que nos contaras cómo fue la pandemia, cómo te pegó esta situación de la pandemia, la cuarentena y todo lo que circula en torno a eso y al cuerpo, y cómo afectó en tu vida laboral también, ¿no? Ujú. Bueno, hola a todas y a todos los que están viendo esto. Ahí en la presentación decías docente, coreógrafo, bailarín. Yo me siento muy identificado, me defino un poco como docente y bailarín, ¿no? Como intérprete sobre todo. Tuve experiencias de coreógrafo, de dirigir algunas cosas, no solo, siempre con amigos. Tuve unos intentos así de coreógrafo con Carla Di Gracia y Sebastián Suárez hace unos años, pero bueno, en conjunto, digamos, ¿no? Era una idea de los tres, donde participamos los tres. Eh, y, y bueno, me siento entonces, como te decía, muy cerca de la docencia y sobre todo más cómodo con ser intérprete. He trabajado con muchas y muchos coreógrafos, por suerte, en todos estos años. Y viste que también, por suerte, el trabajo, digamos, contemporáneo, postmoderno, tiene en los procesos mucha interacción con los intérpretes. Entonces siempre sentí que de algún modo yo aportaba Claro. mucho a las creaciones. Entonces ahí se me arma un poco eso, ¿no? De sentirme parte de las obras en las que fui intérprete. Por, sí, porque se utiliza mucho material del intérprete, después eh, dirigido, ¿no? Y armado por el director, la directora, pero siempre me sentí muy partícipe de todas las obras en las que participé, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue este año, digamos, si tu mayor tarea es docente, pero bueno, también sos intérprete, y después vamos a hablar de una obra con la que venías trabajando, que es Adentro, que por ahí entró en una pausa, pero cómo fue adaptarse a la cuarentena, ¿no? En la docencia y en tu profesión. Sí, bueno, yo siempre doy clases de enero a diciembre, tengo un grupo grande de alumnas y alumnos, estoy dando clases hace 17 años, empecé con 2 alumnas, 3, y a medida que fue pasando el tiempo, logré armar un grupo grande, de mucha gente que, bueno, que va y que viene, pero que siempre está ahí cerca mío. Y
La cuarentena nos agarró el año pasado, ¿no? 2020, en marzo, y yo estaba dando clases en ese entonces, y la verdad que al principio, bueno, no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Pensábamos que yo por lo menos, bueno, será marzo, abril, mayo, y en junio creíamos que íbamos a volver. Entonces, rápidamente, junto a mis alumnas y alumnos, dijimos, bueno, vamos a probar con las clases virtuales, y terminé dando todo el año clases, ¿no? Virtuales. Y yo siempre pienso que, o siempre con el material que comparto en las clases, hablo de que bailar tiene que ver con adaptarse, con no estar rígidos, ¿no? Fijos, poder rápidamente dar alguna idea e ir por otro camino. Entonces, fue como una prueba un poco de todo esto que yo digo, ¿no? Como de decir, bueno, hoy pensaba, hubo muchos colegas que no dieron clases virtuales, que decidieron no hacerlo, y, y yo me adapté rápidamente y di más clases que en toda mi vida. Creo que di todos los días clases, a la mañana y a la noche. Tenía, tenía sí, clases más cortas, pero cerré, viste, a eso para atravesar toda la incertidumbre y la angustia que me provocaba también toda esa situación. Y creo que fue interesante, que fue muy lindo, descubrí muchas cosas nuevas, tuve la oportunidad, viste, como es una plataforma nueva, es una manera nueva de dar las cosas, de enfocarme y profundizar en algunas cosas que la presencialidad no, no me exigía. Entonces, con lo virtual me di cuenta de la palabra, de cómo comunicaba las cosas, cómo tenía que enunciar eh, los ejercicios o las pautas para, para que para que los otros del otro lado, pues. Entonces, fue una experiencia interesante, fue todos los días, además de mucho trabajo, porque las preparé mucho, todos los días preparaba las clases, escuchaba música que creía que servía, me puse a leer mucho más que de costumbre, porque necesitaba eh, bueno, material nuevo, me puse a escribir. eh, Siempre preparo mis clases, pero la virtualidad me exigía mucha más preparación. Mm, y ¿por qué? Me gustaría como que puedas desarrollar un poco qué encontraste en ese cambio de pasar a la virtualidad, ¿no? ¿Qué encontraste que se potenció? ¿No? ¿Y qué te parece que por ahí es negativo en función de la presencialidad? Sí. Bueno, por un lado, el espacio cambió, ¿no? Yo veía a todas mis alumnas y mis alumnos en sus casas, en sus living. Entonces, eh, el espacio fue todo un momento al principio, cómo eh, adaptar el material que yo compartía. La danza está siempre, o no siempre, pero está muy ligada a la libertad, ¿no? A correr, a saltar, a abarcar el espacio. Y en el momento en el que empecé a dar clases virtuales, todos me preguntaban, bueno, yo vivo en una casa muy chiquitita y yo también, digamos, vivo en un departamento. Entonces, el espacio fue al principio eh, muy,
muy motivador también, ¿no? Porque tenía que, en poco espacio, tratar de hacerlas sentir libres, o que podían bailar, de que podían moverse. Y utilicé mucho, ¿viste? Yo al principio siempre doy un calentamiento de yoga, estamos como en el mat, que es esa carpetita, Rectángulo. eh, sí, donde, bueno, delimita bastante el espacio. Entonces eso fue como un comienzo, que poco a poco lo fuimos abriendo, lo fuimos soltando, y llegamos a cosas, la verdad, muy antes, muy increíbles. A veces hasta imaginando espacios, ¿no? Imaginando, cerrar los ojos e imaginándolos, porque estábamos todos comprimidos. Claro. Es decir, escuchándote, pienso en que por un lado llevó a lo auditivo, ¿no? Y a este pensar las palabras y pensar cómo uno puede transmitir sin el cuerpo presente al otro o a la otra. Y por otro lado, en la capacidad de la imaginación también, ¿no? Para jugar con eso. Y qué de esto fue inspirador para vos, como intérprete también y como creador? Ujú. Em, Tengo, la verdad, una gran pasión por la docencia. Siento que es como algo que me atraviesa y que siempre es muy energizante para mí. Estoy a veces cansado, a veces de mal humor, y siempre que doy clases no sé, transmitir imágenes, inventar coreografías, compartir ejercicios, siempre me renuevan, me oxigenan. Entonces también fue como una prueba, ¿no? Decir, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Porque no podía dejar de bailar, no podía imaginarme un año sin dar clases, eh, podía imaginarme un año sin ensayar, sin hacer funciones. Entonces sí, fue muy motivador también, fue algo que me hizo, digamos, quiero dar clases presenciales, quiero volver a bailar en los teatros, pero fue como una especie de prueba, no sé, de, yo hago terapia, ¿no? Y le decía a mi psicólogo también, terapia por teléfono ahora, y le decía, bueno, no podría hacer otra cosa, no podría hacer otra cosa, no podría trabajar de otra cosa. Entonces fue como enfrentar las adversidades, enfrentar todas estas restricciones y ver qué salía de todo eso. Y ahí te escuché decir trabajar de otra cosa, ¿no? ¿Qué pensás de la danza en este contexto, ¿no? De este año, bueno, el año que pasó, el 2020, donde también se visibilizó mucho más el sector, se visibilizó la precariedad del sector, la danza está en emergencia, como la cultura, que fue bastante golpeada por la pandemia, pero que ya venía bastante vulnerada también, ¿no? ¿Y qué pensás de la danza como trabajo? ¿O qué es la danza, si no, para vos? ¿No? Sí, sí, la situación de la danza ya antes de la pandemia era difícil, ¿no? Cada vez tenemos menos presupuesto en los presupuestos de cultura, cada vez se recorta más, y los espacios cada vez eran menos, ¿no? Cada vez era más difícil como encontrar lugares para hacer funciones, y no sé, se cerraban festivales, dentro de los festivales
siempre hubo poco espacio para la danza, y con todo esto la situación se hizo más difícil, se hizo mucho más difícil. Yo tengo cercanía con... hay ¿cómo decirle? Una agrupación o una comunidad de la danza que es... ahora no me sale el nombre. Danza en Acción, que, que están ahí organizados y están siempre... Lo que sentí en la pandemia es que hubo también mucha más organización, ¿no? Muchas más redes, como que muchos bailarines de todas partes del país, al tener esta oportunidad de hacerlo virtual, se empezaron a juntar, a hablar, a pedir más por el sector, y realmente creo que es importante, que la organización es importante, que se está exigiendo una ley nacional de danza, que tenemos que seguir exigiendo más espacios, más dinero, más trabajo. Y trabajar la danza, bueno, en mi caso es la docencia y es hacer obras, ¿no? Yo tuve siempre la suerte de trabajar como docente y como bailarín con muchos coreógrafos, y la posibilidad de hacer funciones, estar en festivales y a veces viajar. Entonces me parece que a eso hay que seguir exigiéndolo, porque siempre que se recorta primero con la cultura, ¿no? Sí. Bueno, hablando de las creaciones y de tu ser intérprete, eh, hay una obra que, bueno, tuve la oportunidad de ver, que fue Adentro, que estabas diciendo que en este contexto, digamos, se vio como cortada por la mitad, ¿no? ¿Querés contar un poco la experiencia tuya en Adentro y cómo fue esa pausa? No sé si tenían programados alguna gira. Sí, sí, yo hace 3 o 4 años que la conozco a Diana Scheinblum, para mí una de las coreógrafas más importantes del país, de la ciudad de Buenos Aires, la que siempre tuve ganas de trabajar, he visto muchos trabajos de ella y siempre esperaba la oportunidad de trabajar con ella. En el 2000, si no me equivoco, 17, la convoca a ella el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires para que trabaje sobre danzas típicas argentinas. La convocó a ella, a Iván Haidar y a Pablo Lugones. Creo que eran esos 3 coreógrafos junto a 3 músicos, y de ahí nació esta obra que se llama Adentro. Presentamos en ese programa compartido de Danza al Borde, que lo genera Diana Tocaridis, y que después de eso nos quedamos muy contentos con el trabajo. Partió, como era un programa compartido, partió siendo una obra pequeña, duraba 20 minutos. Y después de eso nos quedó ganas y seguimos desarrollando esa obrita, y logramos estrenar en el 18, si no estoy pifiándole a los años, Adentro, ya como una obra en sí. Eh, en ese caso, en ese momento ya en el circuito independiente, ¿no? Y estuvimos durante 3 años haciendo funciones y viajando, participando de festivales. En el 2020 teníamos unas fechas para hacer temporada y también algunos viajes que, bueno, se han evidentemente cancelado por todo eso. Pero bueno, nuestra idea es seguir cuando todo vuelva a la normalidad, volver a hacerlo, porque es algo que nos da mucho placer, que nos encanta bailar, que tiene además
para mí algo interesante que es, bueno, toda esta cuestión conceptual, ¿no? que es tan del momento, pero que también pudo Diana, gracias a su eh, también respetar un poco la tradición de la danza, ¿no? Aparecían los unísonos, la coreografía, entonces para mí tiene como mantiene como muchos aspectos que son interesantes, clásicos y contemporáneos. Sí, sí, entiendo. Algunas cuestiones que tienen que ver con la danza contemporánea y otro también con la danza, con cierta sentir de las danzas folclóricas, ¿no? Porque hay varios aspectos que también rescatan. Y durante la pandemia estuviste creando algo, alguna Sí, experiencia. sí, bueno, durante todo el año no pudimos hacer mucho porque no nos podíamos juntar, pero recién en noviembre, cuando se abrió un poco todo y con mucho cuidado, me llamó Melissa Sulberti, una chica joven, una joven promesa, que está trabajando muy bien, que hace cosas muy interesantes. Ella más, eh, bueno, su formación es de danza, está en el IUNA, pero eh, sus trabajos pueden definirse como un poco performáticos y con cierto diálogo con el arte plástica, ¿no? Con lo plástico, lo visual. Entonces, sus obras han participado en festivales que tienen que ver con los museos, digamos, con ese mundo de la cultura. Eh, y entonces me llamó a mí y a otros intérpretes para trabajar sobre, el título es La continuidad de los cuerpos. Nos juntamos 4 ensayos y hubo un registro visual, audiovisual, que está en proceso de edición, y fotos eh, muy hermosas, donde se entiende bastante el concepto del trabajo, pero todavía sin ningún lugar para estrenar. Lo pensamos, ella me llamó y me convocó para hacerlo este año 2021 en una feria de arte que se hace en abril, pero bueno, por cuestiones de público conocimiento, todavía eso no se concretó. Pero bueno, tuvimos una instancia y ahora viene la segunda para el estreno, no sé, este año o el 2022, no lo sabremos. Ok, o sea, no son propuestas, o sea, pensadas en contexto de pandemia, como para hacer un formato audiovisual, ¿viste? Mucha gente se puso a trabajar explorando otros formatos y no es este Sí, caso. no, O no. estuviste haciendo algo Sí, así. no, yo en ese sentido, bueno, estoy también trabajando con Celia Argüello en otra, en otra obra, pero también un poco en los procesos, viste, en los ensayos estos que tuvimos noviembre, diciembre, somos muy conscientes de que nuestra formación y nuestra experiencia es más en lo presencial, ¿no? Sabemos cómo armar obras que tienen como, después como resultado hacer funciones. Puede ser, viste que ahora se habla mucho del site specific, como obras hechas para sitios específicos, pero tienen todas una característica de lo presencial y lo escénico. Eh, nos queda un poco grande el formato este audiovisual y necesitaríamos o formarnos o tener dinero para eso, y la verdad que el origen de las ideas, ¿no? De los planteos, de las obras, siempre son presenciales, es lo que primero se nos ocurre, en lo que primero pensamos y en lo que más acostumbrados estamos. Y hay medio una resistencia capaz
a entrarle todavía a lo audiovisual, como, no sé, como una resistencia de decir, bueno, esperemos que en algún momento se pueda y volver a lo presencial, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, que sabemos. Eh, a mí me interesa, no me niego a eso, pero todavía no las ideas que tenemos o las cosas para las que me convocaron siguen teniendo intenciones de en algún momento mostrarla en vivo. Claro, un anclaje presencial, retomando esto del cuerpo, el espacio y esa sensación de libertad que vos relacionabas también con la danza, ¿no? Con desplazarse, correr, abordar el espacio y otros cuerpos también, ¿no? Y pensando en eso, ¿cómo concebís la danza? ¿O qué es para vos la danza? ¿O qué aporta la danza al ser humano? Pensándolo ahí en esos términos. Que delires un poco, ¿no? Como es ir buscando, no son preguntas cerradas, porque es como decir el origen de, sino poder pensar acá. Sí, 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 es difícil, ¿no? Sobre todo porque la danza tiene esa cosa tan abstracta y el lenguaje de la danza es... eh, no representa, no cuenta, no dice, entonces es difícil definirlo, es difícil eh, encasillarlo. Es interesante que, bueno, digamos, hoy por hoy la pregunta de qué es bailar o qué es la danza siempre fue muy abierta y hoy por hoy es mucho más. Bailar o las obras de danza para mí eh, tienen mucha, eh, ¿cómo se dice? Están mucho más vigentes que nunca el lenguaje de la danza, porque eh, ya esta cosa de principio, nudo, desenlace, de sentido o de arco, ¿no? De historia cerrada, a mí nunca me cerró. Entonces, y menos hoy, ¿no? Que uno no sabe qué va a pasar. Me parece que la danza y el lenguaje de la danza están más vigentes que nunca, porque la danza es una pregunta, la danza es multiplicidad de, de maneras, ¿no? Hay algo muy lindo que tiene la danza contemporánea. Yo soy de Santa Cruz del Sur, viví toda mi vida en la Patagonia y me vine a estudiar. Me vine a estudiar teatro, hice un poco de la carrera de teatro en el IUNA y después me pasé al IUNA de movimiento. Y la danza me cautivó porque no tiene, viste, una sola manera de ser. Y la danza contemporánea justamente a través del aprendizaje de la danza contemporánea, uno puede eh, desarrollar un lenguaje propio, por eso cada obra de danza contemporánea que vas a ver es distinta a otra, y eso es muy lindo, ¿no? No te encasilla y te permite desarrollar lenguajes nuevos, maneras de moverte, y además es inclusiva, porque yo no soy, mi formación no es, digamos, de danza clásica pura, entonces me ha permitido a mí bailar y participar de muchas propuestas. Entonces eso es hermoso de la danza, la posibilidad de inventar cosas, de crear y de no sé, viste que también la danza hoy por hoy es movimiento, es quietud, es palabra, es video, es meterte con esto de lo performático o lo visual, ¿no? Digamos, es lindo eso, no te encasilla y no te limita. Me parece que eso es lindo. Okay.
Y si tuvieras que pensar hacia el futuro, ¿no? Y hacia el futuro en este mundo en el que estamos, atravesados ahora por la pandemia, la crisis, el no saber, ¿cómo imaginas una danza hacia el futuro? ¿O cómo te gustaría fuera, no? Sí. Sí, yo durante también la pandemia pensaba, o siempre lo pienso durante el año, mientras doy clases, si en algún momento, viste, el material o el bailar se agota. Y cuando estoy en ese momento en donde no sé qué hacer, siempre hay algo que el mismo trabajo y que la misma danza me devuelve y vuelve a darme sentido, y siento que es inagotable. Durante la pandemia, en algún momento pensé, bueno, eh, vamos a dejar de bailar, vamos a dejar de hacer obras, y en realidad es inagotable, ¿no? Siento que no hay, no hay nada que nos impida dejar de crear. En general, ¿no? En la música, en la escritura, en el canto, me parece que es inagotable. Y siento que hay un futuro que no se sabe qué va a pasar, pero un futuro lleno de danza, porque de hecho la gente lo necesita muchísimo más, ¿no? Es increíble cómo todo esto, eh, lejos de resguardar, de encerrarnos, nos hace como seguir, ¿no? Me parece que hay danza para muchos años más. Claro. Seguro, creo que las artes son una parte imprescindible para el ser humano, ¿no? Y como la cultura va a seguir generándose. Pero pensaba por ahí en nuevos formatos, ¿no? Como de gente que piensa en la danza como que es el futuro, o que la danza tiene que salir a la calle y ocupar más el espacio público, toda esa potencia hasta, política que tiene la danza con su saber desde el cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería para vos ese saber de la danza, la potencia de la danza? ¿Cuál sería? Sí, 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 sin duda, ahora que te escucho, sin duda, eh, salir a los espacios públicos es importante. Ya hay experiencias, estoy viendo últimamente en las redes muchos colegas que, que están saliendo que están saliendo a la calle. Me parece que eso es, es muy importante y que lo vamos a hacer. Eh, y sí, empezaba la entrevista diciéndote que para mí la danza es adaptación. Si hay algo que tiene la danza es adaptarse. Me parece que puede ser uno de los saberes de la danza ese, ¿no? El adaptarse. Eh, en mi caso, no tengo experiencias así de hacer cosas audiovisuales, pero sin duda que ya las hay y que van a seguir creciendo, y salir a la calle va a ser otra. Eh, eh, sí, sí, no tiene límites la danza, ¿no? Pueden ser, pueden ser muchas cosas. Eh, he visto durante el año este que pasó, experiencias de bailarines, coreógrafas y coreógrafos, que hacen obras a través de Zoom, donde nos llevaban por sus casas bailando, y que nos llevaban por toda la ciudad, ¿no? Apagaba uno la cámara y la prendía otro en otro barrio, ahí te dabas cuenta que había como 5 bailarines en simultáneo. Entonces, sí, esto del Zoom nos, es una posibilidad, sin duda, como Sí, esta plataforma. sí. Y bueno, para ir cerrando acá este encuentro, que después espero que podamos compartir algún fragmento
experiencias, tanto de lo que hiciste el año pasado en el contexto de la pandemia como de adentro, hay algún fragmentito. Eh, Me gustaría, si hay alguna palabra o algún movimiento que sintetice este momento para vos. Em, sí, te decía a lo largo de la entrevista, me parece que resistencia, sin duda, es una, como que hay que resistir ante los recortes y los cierres de posibilidades, seguir resistiendo. Y después de decir resistencia me venía la palabra redes, ¿no? Esta posibilidad que nos da eh, esta manera nueva de vivir, de armar redes. Yo tuve también la oportunidad de darle clases a gente de Estados Unidos, Alemania, Francia, que nunca lo había hecho, y también muchas alumnas del país. Tuve la oportunidad de darle clases a gente del sur y del norte que me conocían porque habían tomado clases acá conmigo, pero que me dijeron, che, y eso está bueno también, ¿no? Como federalizar un poco lo que tenemos acá y poder compartirlo un poco más con el resto del país, está bueno. Sí, resistir, armar redes y no aislarse, ¿no? Seguir, aunque parezca muy, muy loco porque estamos medio aislados, eh, hacer cosas para seguir compartiendo, para seguir compartiendo. Sí, claro, claro. Sí, creo que algo de lo que permitió esta virtualidad es compartir y visibilizar a través de las redes lo que hay en otros lugares del país y del mundo, pensando en eso, en federalizar, ¿no? Y en una circulación de saberes, de producciones y de conectarse con otros puntos, a ver qué es lo que se está pensando, lo que se está haciendo y poder enriquecerse. Entonces, está bueno eso que decís de las redes como una forma de resistencia y una resistencia que construya aparte, ¿no? Eso está bueno. Bueno, Sin duda. Pablo, eh, ¿te gustaría compartir algo más que te venga ahora a partir de esta charla? A veces poder sentarse uno un momento a conversar también nos permite reflexionar y ordenar las ideas, ¿no? Y ahí, Sí, no, bueno, seguir cuidándonos, seguir en contacto, aunque sea de manera virtual, y nada, tener, eh, no sé, esperanza y no bajar los brazos, cuidarse sobre todo y seguir adelante. De a poco nos vamos animando a vernos, a encontrarnos. Entonces, bueno, seguir trabajando y, y espero que todo esto en algún momento se termine y poder volver de a poco, ¿no? A eso que además tanto nos gusta, que es el intercambio, ¿no? Lo social. Somos, sin duda, los seres humanos muy sociales, se necesita mucho eso, ¿no? sí, cierto. Necesitamos y esperemos sí, que pase pronto y que esto nos deje algo positivo, que nos enriquezca o que nos haga tomar conciencia también del cuidado del otro y de la otra, del cuidado del medio ambiente, Sí, de donde sí, vivimos. sin duda. Sí, sin duda después de esto, pensar en la ecología es fundamental. eh, y bueno, viste, se va, está todo, está todo difícil. Uno sale a la calle y ve que hay muchos lugares cerrados y mucha más dificultades para todo. Entonces, sí, después de todo esto vamos a tener
que replantearnos muchas cosas y que ser mucho más solidarios, ¿no? Yo pensaba mucho en eso, en la solidaridad, en pensar en los otros, en el cuidado y ayudarnos. Me parece que eso igual, por suerte, está sucediendo. Yo siento que estamos todos como ayudándonos en algún sentido. Sí. Siento que hay mucha más necesidad de eso, ¿no? De hacérnosla un poco más fácil a todos. Sí, esperemos que así sea, ¿no? Que eso cale en uno y en una para después, cuando se vuelvan a abrir las posibilidades, haya realmente más cooperación. Así que, bueno, Pablo, con esto vamos cerrando el encuentro. Nuevamente te agradezco tu tiempo y también tu pensamiento y abrirte con lo que vos haces. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a vos y a todos los que están mirando. Y hoy esta música triste que acongoja el corazón, que se pierde en la silencio,